Bien, pues voy a seguir practicando con algunos ejercicios sobre límites en funciones de varias variables. Entonces voy a comenzar con el ejemplo 2.9 del Markden, en el que nos da una función que va de los reales en los reales, definida por f de x igual a 1 si x es mayor que 0, y f de x igual a menos 1 si x es menor o igual que 0. Entonces hay que demostrar que esta función f no tiene límite cuando x tiende a 0, es decir, el límite de esta función, el límite cuando x tiende a 0 de esta función no existe. Entonces vamos a demostrar esto a través de la definición. Bueno, si graficamos la función se ve perfectamente, ¿no? Tendríamos aquí el eje de las y, el eje de las x. Tenemos que si x es mayor que 0, estrictamente mayor que 0, entonces la función es constante y vale 1. Y si x es menor o igual que 0, entonces la función también es constante y vale menos 1, ¿vale? Entonces se ve que en x igual a 0, pues la función pega un salto. Y por tanto, bueno, pues habría que levantar el lápiz, ¿no? Si estamos graficando, habría que levantar el lápiz. Y por tanto, bueno, pues se ve inmediatamente que la función no es continua. De todas formas, vamos a verlo con la definición para ver cómo la definición pues capta perfectamente la esencia de lo que es una discontinuidad, de lo que intuimos en una gráfica que es una discontinuidad. Bueno, entonces, para ver esto, vamos a proceder por reducción al absurdo. Supongamos que el límite, cuando x tiende a 0, de f de x existe y es igual a b. Entonces, pues se va a cumplir la definición de límite, ¿no? Entonces, tenemos que para cada epsilon positivo existe un delta mayor que 0, tal que si x es un número real y además 0 es menor que el valor absoluto de x menos el punto al que le estamos haciendo tender, que es 0, y esto es menor que delta, entonces se va a cumplir que el valor absoluto de f de x menos el límite, que es b, el valor al que converge cuando x tiende a 0, que es b, pues va a ser menor que epsilon. ¿Vale? Entonces va a pasar esto. Por tanto, esto ocurre para todo epsilon positivo. Y fijaros, si tenemos que b fuera mayor o igual que 1, es decir, este punto al que converge la función cuando x tiende a 0 es mayor o igual que 1, entonces tendríamos que el valor absoluto de menos 1 menos b, bueno, fijaros, tendríamos que menos 1 menos b sería menor excepto que 0, porque a menos 1 le estoy restando una cantidad que es mayor o igual que 0, por tanto esto sería menor o igual que 2, ¿vale? Menor o igual que menos 2, ¿vale? Es decir, que sería menor estricto que 0. Y por tanto tendríamos que su valor absoluto, menos 1 menos b, sería mayor estricto que 0, ¿vale? Entonces vamos a fijar epsilon igual a menos 1 menos b. Entonces tendremos que para epsilon igual a valor absoluto de menos 1 menos b, que es mayor estricto que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x es un número real y además tenemos que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 0, eso sería el valor absoluto de x, menor que delta, es decir, tal que x, y bueno, x pertenece, fijaros, si ocurre esto, entonces tendríamos que el valor absoluto de x, tendríamos que x está entre menos delta y además es distinto de 0, entonces tendríamos tal que x pertenece a menos delta 0 unión 0 delta, se cumple que el valor absoluto de f de x menos b tiene que ser menor que epsilon, que lo hemos fijado como menos 1 menos b, ¿vale? Pero bueno, voy a poner simplemente epsilon para escribir menos, ¿vale? Entonces, para para x perteneciente a menos delta 0, es decir, a este cachito de aquí, pues se cumple que el valor absoluto de f de x menos b, y fijaros que ahora el valor absoluto de f de x menos b, ¿qué va a ser? Pues como x es negativo, cuando x es negativo, vale menos 1 f de x, ¿vale?
Entonces, esto va a ser igual a menos 1 menos b, y esto va a ser menor que epsilon. Pero epsilon lo hemos fijado como menos 1 menos b, como el valor absoluto de menos 1 menos b. Y esto ya es una contradicción en sí mismo, esto ya es una contradicción, y por tanto tenemos que b no puede ser mayor o igual que 1. Es decir, b tiene que pertenecer a menos infinito 1, porque suponer que b es igual a mayor o igual que 1, pues nos lleva a una contradicción, ¿vale? Pero claro, si ahora suponemos que b es menor que 1, ¿vale? Fijaros, suponemos que b es menor que 1, entonces tendríamos que 1 menos b es mayor que 0. Sí, ¿verdad? Porque tenemos que a 1 le estamos restando una cantidad que es más chiquitita que 1, por tanto no lo estamos llegando a hacer negativo. Por tanto, esto sería mayor estricto que 0. Pero claro, entonces tendríamos que el valor absoluto, bueno, tendríamos que 1 menos b sería, bueno, el valor absoluto de 1 menos b sería igual a 1 menos b, y esto sería mayor que 0, ¿vale? Por tanto, podemos fijar nuestro epsilon igual a 1 menos b. Y esto, pues vais a ver que lleva a otra contradicción. Entonces tenemos que para epsilon igual al valor absoluto de 1 menos b, que es mayor que 0, pues existe lo mismo de antes, ¿no? Existe un delta mayor que 0, tal que si x es un número real y además x cumple que 0 es menor que el valor absoluto de x menor que delta, es decir, lo mismo de antes, estoy copiando, lo mismo de antes, es decir, tal que x está en el intervalo menos delta 0 abierto, unión 0 delta también abierto, entonces, pues se cumple lo siguiente, se cumple que el valor absoluto de f de x menos b tiene que ser menor que epsilon. Pero claro, yo puedo coger ahora x en el caso positivo y fijaros lo que pasa. Entonces, para x perteneciente a 0 delta abierto, pues se cumple que el valor absoluto de f de x menos b, pues bueno, ahora como x es positivo porque está en un intervalo donde solo hay números positivos, pues ahora f de x tiene que ser igual a 1, entonces tendríamos 1 menos b, y esto es menor que epsilon, pero epsilon lo hemos fijado también igual a 1 menos b, al valor absoluto de 1 menos b. Y esto ya en sí es una contradicción. Por tanto, b tiene que ser mayor, excepto que 1, ¿vale? Tiene que ser, bueno, en este caso mayor o igual que 1, porque lo habíamos fijado como b menor estricto que 1. Pero claro, b no puede ser, fijaros, aquí nos había salido que b tenía que ser menor que 1, y aquí nos ha salido que b tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces b no hay ningún número que cumpla que el límite cuando x tiende a 0 de esta función f de x sea igual a b. Hemos descartado todos los números. Por tanto, el límite no existe, ¿vale? Bueno, pues nada, voy a borrar esto. Pero luego, en este ejemplo, en el ejemplo 2.9, dice lo siguiente. Dice, ¿qué pasa si restringimos la función f al conjunto de números reales positivos o al conjunto de los números reales negativos? Entonces vamos a ver esto. Esto me lo cargo y vamos a ver. Si se restringe f al dominio 0,1, entonces dice que el límite sí existe y nos pregunta que si podemos decir por qué. Bueno, pues vamos a estudiar. Bueno, teníamos que f es una función que va de los reales en los reales, definida por f de x igual a 1 si x es mayor estricto que 0 y a menos 1 si x es menor o igual que 0. Por tanto, lo que vamos a hacer es restringir la función f, es decir, vamos a llamar a una función g, que va a ser esta función f, y la vamos a restringir en el intervalo 0 más infinito. ¿Vale? Entonces tenemos que la función g se define del siguiente modo. G de x va a ser igual, pues va a ser igual a 1 si x es mayor que 0, y va a ser igual a 0 si x es igual a 0. Y ya la hemos definido en todos los valores de su dominio.
Es decir, esta función f restringida en este dominio, pues sería esto. Sería la función que tiene este dominio, 0 a más infinito, y va a los reales, tal que tenemos que g de x es igual a f de x. Vale, entonces g pues, va a ser igual a esta función. Vale. Bueno, pues tenemos que ver que ahora el límite sí existe. El límite cuando x tiende a 0 sí existe. Bueno, el límite cuando x tiende a 0 de g de x va a ser igual a 1. Y vamos a demostrar esto. Entonces tenemos que ver que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si tenemos que x es un número real, bueno, ahora x es un número real que pertenece al dominio de la función, es decir, x pertenece a 0 más infinito, y además tenemos que 0 es menor que el valor absoluto de x, menos el punto al que le estamos tender, que es 0, ¿no? Entonces no hace falta poner nada. Menos delta, entonces se va a cumplir que f de x menos 1, perdón, pues va a ser menor que epsilon. Entonces es obvio, porque fijaros, si fijamos un epsilon cualquiera, para epsilon mayor que 0 y un delta mayor que 0 cualesquiera, pues se cumple lo siguiente. Si tenemos que x es un número que está en el dominio de la función y además estamos tendiendo, y además 0 es menor que el valor absoluto de x menor que delta, entonces tendríamos que x es un número que está entre 0 y más infinito y que es distinto de 0, ¿vale? Entonces tendríamos que x es mayor estricto que 0, ¿vale? Porque x está aquí en este conjunto y además el valor absoluto de x es mayor que estricto que 0 y por tanto x tiene que ser mayor estricto que 0, ¿vale? Y por tanto tendríamos que el valor absoluto de f de x menos 1 sería igual. Pues fijaros, como fx es mayor que 0, entonces cuando x es mayor que 0, g de x, perdón, estoy todo el rato poniendo f cuando es g. He cambiado la función. Vale, simplemente lo pondría aquí, ¿vale? Y aquí. Entonces, como x es mayor que 0, ahora la función g de x pues vale 1. Entonces tendría que c de x lo sustituyo por 1, aquí me queda menos 1, el valor absoluto de 1 menos 1 es el valor absoluto de 0, esto es igual a 0, y esto es menor que epsilon para cualquier epsilon positivo, y ya estaría demostrado. Ya hemos visto entonces que el límite cuando x tiende a 0 de g de x es igual a 1, ¿vale? Vale, pues nada, vamos a hacer otro y vamos con este. Bueno, ahora es muy parecido. Ahora tenemos una función f, va de los reales a los reales, y se define como f de x igual a 0 si x es distinto de 0, y f de x igual a 1 si x es igual a 0. Hay que demostrar que el límite, cuando hacemos tender x a 0, de f de x, pues va a ser igual a 0, aunque la función sea 1 justamente en x igual a 0, ¿vale? Porque lo que nos interesa a nosotros con el límite no es lo que valga la función en ese punto o lo que ocurra. A lo mejor la función ni siquiera está definida en ese punto. Lo que nos interesa es cómo se comporta la función alrededor del punto al que estamos tendiendo x. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo, hay que demostrar que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si tenemos que x es un número perteneciente al dominio de la función, que en este caso son los reales, y además 0 es menor que el valor absoluto de x menos el punto al que le estamos haciendo tender, que en este caso es 0, entonces aquí se queda valor absoluto de x, y esto es menor que delta, entonces tendremos que el valor absoluto de f de x menos lo que vale el límite, que en este caso es 0, entonces se queda como el valor absoluto de f de x es menor que epsilon. Y esto es igual, exactamente igual que en el otro. Aquí nos importa un pepino quien sea epsilon, quien sea delta. No hay que buscar delta en función de epsilon, ¿vale? Tenemos que para cualquier epsilon mayor que 0 y delta mayor que 0, pues vamos a tener, se cumple, bueno,
si tenemos que x es un número real y además 0 es menor que el valor absoluto de x y menor que delta, entonces, como ocurre esto, ¿qué podemos decir? Pues entonces x va a ser distinto de 0 porque el valor absoluto de x es mayor que 0. Entonces, tendremos que x es distinto de 0 y por tanto, tendremos que el valor absoluto de f de x pues va a ser igual al valor absoluto. ¿Y qué pasa cuando x es distinto de 0? Cuando x es distinto de 0, la función f de x es igual a 0. Entonces esto será el valor absoluto de 0. Esto será igual a 0 menor que epsilon. Y ya está, ya estaríamos hemos demostrado que para cualquier epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, que puede ser cualquier delta, no nos importa, tal que si x es un número real del dominio de la función que cumple que 0 es menor que el valor absoluto de x menor que delta, entonces tenemos que el valor absoluto de la función f de x menos 0, el punto al que va el límite, pues es menor que epsilon, ¿vale? Ya estaría visto. Vale. Estos simplemente son ejemplos, pues para familiarizarte un poco con los símbolos o con la definición de límite. Vale, este creo que lo había hecho en algún ejercicio anterior, en algún vídeo anterior. Hay que demostrar que el límite cuando x y tiende a x0 y 0 de la función x es igual a x0. Entonces, bueno, aquí tenemos una función f que va de R2 en R, definida por f de xy igual a x. Nos piden demostrar, bueno, pues nos piden lo que tenemos aquí arriba. Es decir, nos piden demostrar que para todo épsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que si tenemos que xy es un punto del dominio, es decir, es punto de R2, y además tenemos que la norma del vector xy menos el punto al que le estamos haciendo tender, que es x0 y 0, menos x0 y 0, y bueno, y esto es menor, esta norma es mayor que 0 y además esta norma es menor que delta, entonces va a ocurrir que el valor absoluto de f de xy menos el valor del límite, que es x0, va a ser menor que epsilon, ¿vale? Bueno, pues hay que demostrar esto. Y aquí creo que nos vale también cualquier epsilon y cualquier delta, porque tenemos que f de xy pues va a ser igual a x. Sí, sí, mirad, tenemos que para cada epsilon mayor que 0 y cada delta mayor que 0, si tenemos que xy es un punto del dominio de la función y además tenemos que 0 es menor que la norma del vector xy menos x0 y 0, y esto es menor que delta, entonces vamos a tener que el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, ¿vale? Entonces, si fijamos un delta igual a epsilon, pues ya lo tenemos, ¿vale? Claro, antes de poner esto, yo creo que esto vendría un poquito después. Para cada epsilon y demás. Entonces, ahora sí, nos fijamos en que si xy es un punto de R2, tal es que cumple esto, entonces tenemos que el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta. ¿Por qué? Bueno, porque la norma de este vector sería x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Y tenemos que esto es menor que delta. Pero es que esto también es mayor o igual que el valor absoluto de x menos x0, ¿vale? Que eso se puede expresar como la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado. Eso sería como el valor absoluto de x menos x0, ¿vale? ¿Queréis? Podemos poner aquí un asterisco y aquí un asterisco, ¿vale? Para que explique eso. Entonces tenemos que para cada epsilon mayor que 0 va a existe un delta que va a ser igual a epsilon, tal que si x y es un punto de R2 y además tenemos que 0 es menor que la norma de x y,
menos x0, y0. Y esto es menor que delta. Entonces, tenemos que este valor absoluto de x menos x0, es menor que delta, y delta lo hemos fijado igual a epsilon, y ya estaría demostrado. Hemos visto que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta, que va a ser igual a epsilon mayor que 0 también, por tanto, tal que si se cumple esto de aquí, entonces tenemos que este valor absoluto es menor que epsilon. Y eso quiere decir que la función pues tiende, bueno, podríamos haber puesto aquí, tendríamos f de xy menos x0. Pero f de xy, ¿quién es? Pues la función está definida como f de xy es igual a x. Entonces esto sería el valor absoluto de x menos x0. Y ya hemos visto que esto es menor que delta, que es igual a epsilon. Y ahora sí estarían todos los detalles, ¿no? Entonces ya estaría visto. Del mismo modo, el límite, cuando xy tiende a x0 y 0, de y sería como y0, ¿vale? Bueno, pues nada, ya estaría visto esto. Así que vamos con otro. Vale, pues vamos con este. Dice sea f una función que va de R2 en R, definida por f de x y igual a x más 3y. Probar usando la definición del límite, es decir, con epsilon y delta, sin hacer uso de las propiedades, que el límite cuando xy tiende a 5,1 de f de xy es igual a 8. Bueno, pues sí, ¿no? Porque sustituimos x por 5, sustituimos y por 1, y nos quedaría 5 más 3 por 1, que es 8, ¿vale? Pero bueno, hay que demostrar esto usando la definición epsilon delta. Entonces, bueno, hay que demostrar que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si tenemos que es, xy pertenece al dominio de la función, que es todo R2, y además tenemos que 0 es menor que la norma del vector xy menos 5,1, el punto al que le estamos haciendo tender, y esto es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de xy menos el punto al que converge, que es 8, va a ser menor que epsilon. Vale. Entonces vamos a analizar por un lado esto de aquí. Tenemos que ver qué ocurre, si esto es cierto. Entonces, bueno, el valor absoluto de f de xy menos 8 sería como x más 3y menos 8. Y esto sería como x menos 5, mira, voy a ponerlo entre paréntesis, menos 3y menos 3, perdón, más 3y menos 3. Puedo sacar factor común aquí 3, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 por y menos 1. Cierro el valor absoluto, y esto por la desigualdad triangular es menor o igual que el valor absoluto de x menos 5 más 3 veces el valor absoluto de y menos 1. Vale, esto por un lado. Tenemos esto por un lado. Ahora vamos a ver qué pasa con esto de aquí. Bueno, pues nada, vamos a ver. Si ocurre esto, entonces tendríamos que 0 es menor que x menos 5 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Y esto sería menor que delta. Pero es que también tengo que la raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado es menor que esta raíz cuadrada de aquí, porque aquí le estamos sumando algo positivo a esto de aquí, ¿no? Entonces tendríamos, continuamos por aquí abajo, tendríamos que la raíz, bueno, el valor absoluto de x menos 5 y el valor absoluto de y menos 1, que esto es igual a la raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado, este sería igual a la raíz cuadrada de y menos 1 al cuadrado, ¿vale? Pues esto van a ser menores o iguales que esto de aquí, y esto es menor que delta. Entonces, estos dos señores van a ser menores o iguales que delta, ¿vale? Pero entonces tendremos que x menos 5 más 3 veces el valor absoluto de y menos 1, pues va a ser menor, bueno, va a ser menor estricto, de hecho, menor estricto que delta más 3 delta,
que es igual a 4 delta. Ah, pero me interesa que esto sea menor que epsilon, ¿vale? Y por tanto, ya he visto que esto es menor que 4 delta, por tanto, para encontrar ese delta en función de epsilon que me demuestre a través de la definición que esto es igual a 8, pues lo único que tengo que hacer aquí es igualar esto a epsilon y despejo epsilon y me saldría despejo delta y me sale epsilon entre 4, ¿vale? Entonces, bueno, borro esto también y fijaros, ya lo tenemos. Con este pequeño estudio ya tenemos que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta que va a ser igual a epsilon entre 4, como epsilon es mayor que 0, epsilon entre 4 es mayor que 0, tal que si tenemos que xy pertenece al dominio de la función y además tenemos que 0 es menor que la norma del vector xy menos 5, 1, y esto es menor que delta, entonces tenemos que f de xy menos 8, esto es igual, perdón, es menor, esto es menor o igual que esto de aquí, menor o igual que x menos 5 más 3 y menos 1, ¿vale? Y esto hemos visto que es menor que 4 delta, menor que 4 delta. Pero delta lo hemos fijado como epsilon entre 4, entonces nos saldría 4 por epsilon entre 4, que es igual a epsilon. Y ya está, ya lo hemos demostrado. Hemos demostrado que para cada epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 que va a ser igual a epsilon entre 4, tal que si xy pertenece al dominio de la función y además esta norma es mayor que 0, menor que delta, entonces este valor absoluto es menor que epsilon, ¿vale? Y ya estaría visto. Vale, pues nada, vamos a otro. Pues borro aquí y vamos al siguiente. Borro esto, subo y aquí tenemos otro. Vale. Pues dice, sea la función f de R2 en R, definida por f de xy igual a x al cubo por y. Dado un epsilon mayor o igual que 0, determinar un valor delta en función de epsilon que verifique la afirmación de que el límite de xy cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy es igual a 0. Y se empiece por escribir la definición de tag, ¿vale? De este límite. Bueno, pues tenemos que el límite, cuando el xy tiende a 0, 0 de f de xy igual a 0, equivale a decir que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si xy pertenece al dominio de la función, que en este caso es todo R2, y además 0 es menor que la norma de xy menos el punto al que le estamos haciendo tender, que es 0, 0, entonces simplemente me queda la norma de xy menos delta, esto es menor que delta, perdón, entonces tenemos que el valor absoluto de f de xy menos el límite, que es 0 en este caso, pues es menor que epsilon, ¿vale? Entonces hay que encontrar, nos están pidiendo encontrar un valor de delta en función de epsilon que verifique pues toda esta definición que hemos hecho aquí. Bueno, pues empezamos estudiando esto de aquí, tenemos valor absoluto de f de xy. Bueno, eso sería el valor absoluto de x al cubo por y. Esto sería el valor absoluto de x al cubo por el valor absoluto de y, ¿vale? Bueno, pues esto por una parte. Ahora estudiamos un poco esto de aquí, lo que ocurre con la norma. Entonces tendríamos que se cumple esto y por tanto tendríamos que el valor absoluto de x y el valor absoluto de y son menores que delta. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo hemos visto. Esta norma de aquí es igual a x al cuadrado más y al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. Y esto es menor que delta. Pero es que esto, y al cuadrado es mayor que x, y al cuadrado es mayor o igual que 0, x al cuadrado es mayor o igual que 0, la función raíz cuadrada es una función creciente, y por tanto esto es mayor o igual que la raíz cuadrada de y al cuadrado y la raíz cuadrada de x al cuadrado.
pero es que esto es igual al valor absoluto de y y valor absoluto de x, ¿vale? Entonces tenemos que el valor absoluto de x y el valor absoluto de y son menores que delta, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues tendremos que el valor absoluto de x al cubo por el valor absoluto de y será menor que delta al cubo por delta. Y esto es igual a delta a la cuarta. Y ya está, ya simplemente igualamos esto a epsilon, despejamos epsilon y ya tenemos delta en función de epsilon que cumple la definición del límite. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que va a ser igual a la raíz cuarta de epsilon, perdón. Esto será mayor que 0 porque epsilon es mayor que 0. Tal que si x y, bueno, tal que, ya lo pongo aquí, x y pertenece a R2 y además tenemos que 0 es menor que la norma de x y, esto es menor que delta, entonces ocurre esto de aquí, tenemos que el valor absoluto de x al cubo por el valor absoluto de y es menor que delta a la cuarta, ¿vale? Y por tanto tendremos que el valor absoluto de f de x y que es igual al valor absoluto de x al cubo por el valor absoluto de y, esto será menor que delta a la cuarta y esto será igual, pues delta lo hemos fijado como raíz cuadrada de epsilon, raíz cuarta de raíz cuadrada de epsilon. Entonces, bueno, llevo esto un poquito hacia la izquierda porque parece que no cabe, ¿vale? Esto será igual, como abro corchete, raíz cuadrada de epsilon, raíz cuarta de epsilon y todo elevado a la cuarta, y esto es epsilon, ¿vale? Y ya hemos demostrado entonces que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si ocurre todo esto de aquí, este valor absoluto es menor que epsilon, ¿vale? Y ya estaría visto esto. Bueno, como nos piden ese valor de delta, pues habría que decir el valor de delta que nos están pidiendo es este de aquí, delta igual a raíz cuarta de epsilon, ¿vale? Bueno, eso quiere decir, si yo grafico aquí, bueno, eje de las zetas, eje de las y, eje de las x. Entonces aquí tengo el plano XY. Ahora aquí tendría en el plano XY un disco de radio, este de aquí, este radio de aquí, R. Bueno, he dibujado el disco muy pequeño, voy a dibujarlo un poco más grande. Tendría este disco tendría este radio de aquí, R, R o delta, vamos a poner mejor delta, igual a la raíz cuarta de epsilon, ¿vale? Entonces, todos los puntos de este disco verifican que la función f de x y, el valor absoluto, perdón, de f de x y, pues es menor que epsilon. Entonces, por aquí tendría a epsilon, digamos en esta altura, en el eje de las z, tendría epsilon. Entonces, todos los puntos que yo ponga aquí, todos los puntos del plano XY, en los que yo evalúe la función y que estén dentro de este disco de radio delta, de radio igual a raíz cuarta de epsilon, pues verifican que su valor absoluto, pues, es más pequeño que epsilon, ¿no? Estaría por aquí debajo, ¿vale? Podría poner incluso un epsilon a lo mejor más chiquitito. Aquí en el eje, bueno, que ya hay que poner colores porque si no, aquí tenemos a delta, lo voy a poner en rojo, tenemos el disco contenido en el plano aquí sí, de delta, y entonces ahora voy a dibujar un entorno alrededor de 0 en el eje de las zetas, ¿vale? Y voy a redondear aquí un entorno, ¿vale? De radio epsilon. Esto sería como epsilon y este de aquí sería como menos epsilon. Entonces todos los puntos que yo evalúe en la función que están dentro de este disco de radio delta, pues tienen una altura que está aquí dentro de este intervalo epsilon menos epsilon, ¿vale? Poco gráficamente lo que quiere decir esto, ¿no? Vale, pues nada, cerramos aquí, vamos a este. Dice, sea la función f de R2 en R definida por f de xy igual a x al cuadrado por y sea epsilon igual a 1 partido de 200. Determine un valor de delta que verifique para este valor de epsilon la afirmación de que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy es igual a 0. Bueno, pues fijado este epsilon, fijado epsilon igual a 1 partido de 200, que esto es mayor que 0, hay que encontrar
un delta mayor que 0, tal que si x y pertenece al dominio de la función, que es todo R2, y además tenemos que 0 es menor que la norma del vector x y menos el punto al que le estamos haciendo tender, que es el 0, 0. Entonces nos queda esto, menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x y menos el valor del límite, que es 0, es menor que epsilon, ¿vale? Es menor que este epsilon igual a 1 partido de 200. Pues es un poco lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Hay que ver un poco este valor absoluto de aquí. Tendríamos valor absoluto de f de x y. Esto sería como el valor absoluto de x al cuadrado por y. Esto sería como el valor absoluto de x al cuadrado por el valor absoluto de y. Una vez vamos estudiando este valor absoluto, pues se nos tiene que ocurrir una estrategia para encontrar el delta en función de epsilon. Y ya está. Si conseguimos encontrar una expresión de este valor absoluto en función del valor absoluto de las variables, pues ya estaría. Porque es que tenemos que si ocurre esto de aquí, si 0 es menor que la norma del vector xy y esto es menor que delta, entonces tenemos que el valor absoluto de x y el valor absoluto de y son menores que delta, y por tanto el valor absoluto de x al cuadrado por el valor absoluto de y sería menor que delta al cuadrado por delta, igual a delta al cubo. Entonces ya está. Entonces tenemos que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta que va a ser igual. Igualamos esto a epsilon, despejamos delta y nos sale raíz cúbica de epsilon. Esto será mayor que 0 porque epsilon es mayor que 0. Tal que si tenemos que xy es un punto de R2 y además 0 es menor que la norma de xy y esto es menor que delta, entonces, fijaros, si ocurre esto, tenemos que esto de aquí es menor que delta al cubo, pero esto de aquí es igual al valor absoluto de f de xy, entonces tendríamos que el valor absoluto de f de xy es igual a x al cuadrado, valor absoluto de x al cuadrado por valor absoluto de y esto será menor que delta al cubo, pero delta lo hemos fijado como raíz cúbica de epsilon, entonces esto será menor que la raíz cúbica de epsilon y todo elevado al cubo. Y esto es igual a epsilon, ¿vale? Y por tanto ya está. El delta que nos están pidiendo, el delta mayor que 0, bueno, podríamos poner así, para epsilon mayor que 0, el delta mayor que 0 que verifica que el límite cuando x tiende a 0, perdón, de f de xy igual a 0 es delta igual a la raíz cúbica de 1 de partido de 200, ¿vale? Y eso es, creo que esto ya sería la contestación. Vale, pues voy a borrar aquí y vamos a hacer otro, ¿vale? Y ya solo queda este. Bueno, pues este es el más raro que he visto y vamos a verlo un poco. Se considera una función g que va de R2 en R y suponga que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de g de xy es igual a 0, existe y es igual a 0. Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Existe un epsilon mayor que 0 y existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de g de xy es mayor que epsilon, entonces la norma del vector xy es mayor que delta. Le han dado un poco la vuelta, ¿no?, a la definición de límite. Entonces, bueno, ¿qué habrá que hacer? Bueno, pues si nos están dando esta condición, pues habrá que ver qué pasa si esto es cierto e intentar relacionarlo con esto de aquí. Y ya está, no hay que hacer nada más. Entonces tenemos que el límite, cuando x y tiende a 0, 0, de g de x y es igual a 0. Y esto equivale a decir que entonces para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si tenemos que xy pertenece a R2 y además 0 es menor que la norma del vector xy menos el punto al que le estamos haciendo tender, que en este caso es 0, 0, y esto es menor que delta, entonces se va a cumplir
que el valor absoluto de f de x y, no, es g, ¿no? Perdón, es g, no es f. G de x y es menos 0, ¿vale? Entonces me queda valor absoluto de g de x y es menor que epsilon. Vale, entonces esto se cumple, todo esto se cumple, porque sabemos que esto es cierto. Entonces, fijado un epsilon para un epsilon mayor que 0, concreto, existe, bueno, y voy a poner prima, ¿vale? Ya veréis por qué. Para un epsilon primo mayor que 0, concreto, existe un delta prima mayor que 0, tal que se cumple pues todo esto que tenemos aquí. Y lo pongo aquí debajo, ¿vale? Entonces, tenemos que para todo xy de R2, que verifica que su norma está entre 0 y delta, entonces necesariamente se tiene que cumplir que el valor absoluto de g de xy es menor que delta. Por tanto, si el valor absoluto de g de xy es mayor o igual que delta, es imposible que la norma del vector xy sea menor que delta y mayor que 0, ¿vale? Sería imposible, porque siempre que ocurre esto, tiene que ocurrir esto. Por tanto, si no ocurre esto no puede ocurrir. Son cosas de lógica, ¿no? De lógica matemática. Entonces, tenemos lo siguiente. Porque fijaros, a nosotros nos están diciendo la norma, perdón, el valor absoluto de g de xy mayor que epsilon, ¿no? Entonces hay que tirar por ahí. ¿Cómo podemos hacer esto? Mayor que epsilon, pues lo hacemos mayor que epsilon, pero eso entonces verifica que esta norma tiene que ser mayor o igual que delta. Entonces, si g de xy es mayor o igual que epsilon, entonces no se cumple esto de aquí y por tanto se tiene que cumplir esto de aquí. Entonces, si g de xy es mayor que epsilon, entonces tenemos que la norma del vector xy pues tiene que ser mayor o igual que delta. Y ya casi lo tenemos. Pero aquí prima y aquí prima. Aquí prima y aquí prima. Siempre se me olvida. Entonces tiene que pasar esto. Pero claro, aquí nos están poniendo estricto y aquí tenemos mayor o igual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues fijaros que epsilon prima y delta prima son números reales. Entonces, como además podemos poner como epsilon prima, delta prima pertenecen a los reales y además R es arquimediano, ¿vale? Esto ya me lo estoy inventando un poco, hombre, que R sea arquimediano, sé que es arquimediano porque, por ejemplo, en el libro de Análisis Matemático 1 de Jesús Fernández Novoa se demuestra que R es arquimediano. En el de Bartlett también se demuestra que R es arquimediano. En el de Spivak, cálculos de Spivak, también creo que se demuestra que R es arquimediano. Entonces sé que R es arquimediano. Pero digo que me lo estoy inventando porque digamos que esto pues es lo que se me ocurrió a mí para llegar al resultado que nos están pidiendo. Bueno, para llegar a demostrar que es verdadera la afirmación. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay algún detalle que no estoy teniendo en cuenta y está mal lo que digo, ¿vale? Pero bueno, lo digo de todas formas. Entonces, como R es arquimediano, epsilon prima y delta prima pertenecen a R y son positivos, pertenecen a R, ¿vale? Y además son positivos. Entonces, existen unos epsilon delta pertenecientes a R, tales que tenemos que 0 es menor que epsilon prima, y 0 es menor que delta prima. Vale, pero entonces ya está. Así existen unos epsilon mayor que 0 y delta mayor que 0, tales que si tenemos que esto ocurre, es decir, tales que si el valor absoluto de g de xy es mayor o igual que epsilon prima y epsilon prima es mayor que epsilon, entonces tenemos que la norma del vector xy es mayor o igual que delta prima, pero delta prima es mayor que delta. Entonces ya está, esto es lo que nos estaban... Por tanto, la afirmación es verdadera. Bueno, estaban diciendo en la afirmación, existe un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0,
tal que si el valor absoluto de f de xy es mayor que epsilon, esto implica que la norma del vector xy es mayor que delta. Y es lo que tenemos aquí. Existe un epsilon mayor que 0, un delta mayor que 0, tal que si este valor absoluto es mayor que epsilon, entonces esta norma es mayor que delta, ¿vale? Y ya estaría visto. Bueno, pues ya he acabado todos los ejercicios que quería ver y por tanto he acabado el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.